noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sudcalifornia. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sudcalifornia. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. A continuación, Espacio WAPS. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sudcalifornia. Espacio WAPS, el espacio de la noticia universitaria. En los siguientes minutos, entérate de las noticias más relevantes de la máxima casa de estudios de Sudcalifornia. Espacio WAPS, el espacio de... Bueno, pues ya estamos en vivo desde Facebook Comunicación Radio WAPS. Sean bienvenidos todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión. Mi nombre es Ángeles Lara y pues bienvenidos al programa Espacio WAPS. Como ya saben, en cada programa les tenemos entrevistas sobre temas muy interesantes, cosas que pasan aquí dentro de la universidad y por supuesto que hoy no es la excepción. Les recuerdo que nos pueden seguir por mixlr.com/Radio WAPS y también por Radio Garden, que estas son dos radios digitales donde nos pueden escuchar. También nos pueden acompañar en Facebook Comunicación Radio WAPS, donde estamos completamente en vivo lunes, miércoles y viernes en punto de la 1 de la tarde. Igual pueden encontrar otros programas y pues con diferentes temas, pues para que no se lo pierdan a lo largo del día y pueden escucharnos. También nos pueden encontrar en Instagram como @RadioWaps y también nos pueden encontrar en TikTok igual como @RadioWaps. Y en esta ocasión no es la excepción de entrevistas y nos acompañan César Romero Gabriel, ganador categoría posgrado y doctorado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización del Departamento Académico de Economía de la UAPS, con el tema de la zoonosis a la recesión y de regreso, emergencia del SARS-CoV-2 y sus crisis. También nos acompaña Priscila Morales Ortega, es mención honorífica, categoría posgrado y doctorada en Ciencias Marinas y Costeras del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras de aquí de la universidad. Y el tema es Patrimonio Natural, Patrimonio Paleontológico, ¿de qué hablas? Y también cabe mencionar a Pablo Deng Chiu, mención honorífica, categoría posgrado y doctorado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización del Departamento Académico de Economía de aquí de la UAPS, que no podrá acompañarnos en esta tarde, pero por supuesto lo mencionamos y su tema es Tender camas como horizonte trágico. Pues muy buenas tardes, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este espacio, en el programa Espacio WAPS. Pues bienvenido César y Priscila. Hola, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Qué les parece si pues iniciamos y nos platican un poco sobre sus temas de investigaciones? Por supuesto, cuál es el título, por qué lo eligieron, un poquito de qué se trata y si les parece bien podemos iniciar con César. Bien, sí, gracias. Pues el tema del ensayo es de la zoonosis a la recesión y de regreso. Es un ensayo sobre el origen del SARS-CoV-2, sobre la emergencia del virus del SARS-CoV-2, que es el virus causante, como todos sabemos, del COVID-19. Y pues la hipótesis principal de este texto es que la emergencia del SARS-CoV-2, la forma en la que surge y cómo con nosotros lo conocemos, la hipótesis principal es que es por medio de una zoonosis. Porque, como nosotros sabemos,
en medio de toda la información y la desinformación que hay alrededor del COVID-19 y de la pandemia y de esto que estamos viviendo desde hace 2 años, se han planteado muchas formas del origen del virus. Hay unas que son verdaderamente descabelladas, hay otras que están pensando más bien en una conspiración mundial y hay otras que es como la que yo planteo basada en los principios de la Organización Mundial de la Salud, que es una zoonosis. ¿Qué es finalmente una zoonosis? Una zoonosis no es nueva, este es un proceso que tiene prácticamente desde que la humanidad es humanidad y su relación con la naturaleza. La zoonosis es la transmisión de un bicho, que puede ser un virus, que puede ser una bacteria, que pasa de un animal directamente al ser humano, y cómo el cambio del animal, cualquiera que sea, hacia el ser humano, se muta y entonces produce ciertas complicaciones en los seres humanos que no se da en los animales, ¿no? Este ensayo nace porque es parte de mi investigación doctoral, es parte de un proyecto mucho más amplio, mucho más grande, que tiene que ver con el discurso de la Organización Mundial de la Salud en el marco de la pandemia de COVID-19. Y entonces, enmarcar el discurso de la Organización Mundial de la Salud, pues para poder interpretarlo, que es lo que quiero hacer en el proyecto doctoral, necesita forzosamente que esté contextualizado. Y entonces, el principio de esta contextualización, de dónde nace el discurso de la OMS, pues tiene que ver necesariamente con dónde nace el virus, o por qué emerge o por qué surge el virus. Entonces, en el ensayo lo que hago es dar una especie como de vuelta del origen del SARS-CoV-2, de su emergencia, de su, digamos, como de su creación o de la forma en la que nosotros lo conocemos, y cómo esta zoonosis, que parte pues presuntamente de un murciélago y el paso del murciélago a un pangolín y del pangolín al ser humano, todo esto desde luego en el mercado de Wuhan, China, cómo esta zoonosis lleva a nosotros todos como humanidad a una crisis enorme política, a una crisis enorme económica, que nos lleva a una recesión mundial como no se había visto, como no se tenía registrado quizá desde 1929, y es una crisis de la que todavía no hemos podido salir hoy en día, ¿no? Vimos muy claramente cómo la pobreza se incrementó a nivel mundial, vimos las crisis políticas en muchísimos países, vimos también el desempleo. Gran parte de esto tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy, con esta gran alza en la inflación, ¿no? Hasta hace una hora, por ejemplo, en Estados Unidos finalmente se dio la orden de subir 75 puntos base a sus tasas de interés, y todo esto tiene que ver con seguir luchando contra la inflación, y es una inflación que viene o que se origina principalmente por las medidas sanitarias que se tomaron durante la crisis sanitaria de la pandemia en el 2020 y que, bueno, acarreamos hasta el día de hoy. Sí, claro. Cabe destacar que está muy interesante esta investigación y es un momento pues muy importante, ya que estamos de nuevo pues cayendo en esta ola de casos de COVID otra vez, que estamos aumentando. Entonces es un momento pues súper importante. ¿Y nos podrías platicar un poco sobre cómo te sentiste durante el desarrollo de esta investigación mientras ibas avanzando? Sí, claro. Por una parte fue un poco como de terror, fíjate, porque me daba cuenta que lo que se decía al principio en la pandemia era que se tomaba como a juego o como una especie de caricatura el que había nacido el SARS-CoV-2 como a partir de una sopita de murciélago, ¿no? Se decía al principio y habían memes y habían como muchas cosas, se tomaba como en tono de broma, que pues era una sopita de murciélago y que había un chino que se había tomado una sopita de murciélago y que gracias a ese chino
ya todo el mundo tenía COVID, ¿no? No, el asunto es bastante más complicado y bastante más peligroso, porque la zoonosis no nace por sí sola, digamos, no es nada más porque los seres humanos tenemos contacto con animales y entonces debido a este contacto, digamos, poco fortuito, es que se transmiten estos virus y estas bacterias, estos bichos, ¿no? No. La zoonosis responde directamente a la crisis que estamos viviendo actualmente, que llevamos unos años viviendo, a esta crisis civilizatoria en la que los seres humanos nos estamos metiendo en hábitats en los que no nos debemos meter, nos estamos metiendo con animales con los que no deberíamos meternos y llevamos un siglo metiéndonos en cosas en las que no deberíamos meternos y que debido a esa intromisión del ser humano, a esa expansión del ser humano en los hábitats, en la flora y la fauna en la que no deberíamos estar metidos, es que estas zoonosis se dan y se dan cada vez más recurrentemente. SARS-CoV-2 no es el primero, no es el único, viene de una tradición de coronavirus. Podemos decir que su tradición más cercana es el SARS, la crisis del SARS del 2003 en Asia y el MERS, pero las zoonosis tienen una larga data durante todo el siglo XX, digamos, solo por mencionar el siglo XX, una de estas pandemias que fueron terribles y que de la cual todavía no podemos salir, por ejemplo, es de la del VIH. ¿Cuántos años tenemos combatiendo el VIH? Y el VIH nace de la misma manera por una zoonosis, pero de simios, ¿no? Y entonces podemos comparar esta que se dio en los años 50 y en los años 60 y que después vino a ser como más popular en los 70, 80 y 90, ¿no? Y la podemos comparar con lo que está pasando hoy con la viruela de mono, ¿no? Que ya estamos, ayer, antier, la Organización Mundial de la Salud ya se expresó de manera más formal y de manera más seria sobre si es una epidemia o sobre si es un virus que pueda considerarse ya de emergencia, porque ya hay muchos casos que ya están en muchos países, ya no es una cosa aislada, como lo había sido durante mucho tiempo en África, ¿no? Ahora salió de África y se está transmitiendo, digamos, con una relativa velocidad, ¿no? Entonces, hacer esta investigación sobre la zoonosis, te digo, como parte de una investigación más amplia, pues me puso las antenas de alerta de decir, la zoonosis no es nada más del SARS-CoV-2, no es una sopita de murciélago, es parte de una crisis civilizatoria y hasta que no podamos controlar esa crisis civilizatoria, las zoonosis y las pandemias van a seguir y van a continuar y quizá en menor medida que el COVID-19, pero quizá igual o peor. Esas cosas no las sabemos, entonces tenemos que controlar el asunto desde el inicio. Sí, claro. Pues muchísimas gracias. Y ahora que nos comentas pues toda esta experiencia y cosas de las que te diste cuenta, ¿no? ¿Cuál crees que haya sido el mayor reto, así con lo que te topaste, dijiste, uy, sí hubo algo obvio, que te topaste y dijiste, wow, no esperaba como que esto? Pues no esperaba encontrarme con que el SARS-CoV-2 fuera parte de una larga cadena de enfermedades y que no son enfermedades propias del ser humano, vamos, ni siquiera son propiamente enfermedades. Los coronavirus son propios, bueno, los murciélagos son reservorios naturales de una gran familia de coronavirus. Los coronavirus se dividen en una familia enorme de 4 tipos, los alfa, beta, gamma y delta, ¿no? Este en particular es de la familia de los beta coronavirus, pero entonces me doy cuenta de que el COVID-19 forma parte de una gran cadena de enfermedades que son transmitidas de animales a seres humanos y que por la misma razón no las conocemos. Y entonces
nos lleva un rato poder entenderlas y por tanto poder establecer ciertas vías farmacológicas para poder tratarlas, ¿no? Pero mientras eso sucede, estamos en indefensión y la indefensión quedó muy clara en el 20, cuando nos tuvimos que encerrar en nuestras casas porque no podíamos evitar el virus, no podíamos controlar el virus de manera farmacológica, y entonces la única manera que tuvimos para controlarlo es quedarnos en nuestras casas y al mismo tiempo evitar una crisis sanitaria, pero también una crisis hospitalaria, porque también darnos cuenta de cuáles son las condiciones hospitalarias, no solo en este país, sino en el mundo, es de veras gruesísimo. Y entonces, otra de las cosas que me causaron como mucho problema es el mar de información con el que me tuve que enfrentar. Porque del SARS-CoV-2 se han escrito 5 millones de cosas. Entonces, poder discernir entre la información, la que más me servía para los fines que yo quería plasmar, no fue una tarea fácil, tuve que revisar mucho. Sí, claro, y pues por supuesto, me imagino que fue difícil porque además, pues se podría decir que esto del COVID-19 2021, pues es relativamente nuevo, entonces habrá, creo, pocos enfoques de investigación, entonces pues sí creo que esta parte de poder encontrar información es un poquillo limitada, pues obviamente dependiendo del enfoque que cada quien le esté dando. Muchísimas gracias, César, y recordarle a todos nuestros radioescuchas, muchísimas gracias por acompañarnos, que estamos completamente en vivo por Comunicación Radio WAPS en Facebook, y nos pueden escribir ahí en comentarios si tienen alguna pregunta, alguna duda o pues algún comentario, nosotros los vamos a leer y aquí se los vamos a pasar a nuestros compañeros César y Priscila. A continuación le vamos a dar la palabra a Priscila, que ella nos va a hablar. Me perdió, denme un segundo. Priscila Morales Ortega. Su tema es patrimonio natural, patrimonio paleontológico, ¿de qué hablas? Muy buenas tardes, Priscila, bienvenida y pues adelante si nos puedes platicar un poco sobre tu tema y de qué se trata y un poco pues sobre todo en general. Hola, buenas tardes a todos. Esto es la segunda vez que participo en el concurso, es la segunda vez que gano. Bueno, no he ganado el primer lugar, pero me esforzaré en lograrlo en algún momento. Y pues lo mío no tiene, no sé, a lo mejor ahorita tanta importancia como el SARS o como la pandemia o con la economía, pero yo he estado trabajando, yo siempre he trabajado con fósiles, ¿no? Con piedritas, ¿no? Con dientes de tiburón y cosas de esas, ¿no? Y pues muchos los conocen, ¿no? Porque han visto películas como Jurassic Park, La Era del Hielo, y son muy famosos, ¿no? Los fósiles siempre han causado desde hace siglos fascinación, ¿no? Desde los mayas hay fósiles que ellos encontraron y hablaban de gigantes, ¿no? De animales gigantes. No, obviamente no estaba de las eras geológicas todavía, ¿no? Pero se habla de todo eso. Y yo he tomado este tema independientemente de mi grado que estoy estudiando, que son fósiles de invertebrados. He tomado como una especie de línea secundaria hacia la protección de los fósiles, hacia por qué hay que cuidar los fósiles, o por qué hay que vender los fósiles, o por qué hay saqueos, o por qué es un patrimonio, ¿no? Todo el mundo habla de patrimonio y habla de cuidar lo que hay en la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos. Hablan de que todos los recursos naturales pues son parte de uno, ¿no? O sea, nosotros somos dueños de los recursos que nos rodean, pero pues, hay una especie de nube que nadie sabe de dónde salen los fósiles, si se pueden vender, si no se pueden vender, si es un delito, si no es un delito, porque la coquina, que es
pues es una roca sedimentaria, de ahí se obtiene el cemento, o sea, el cemento con el cual ustedes pegan, ¿no? Las casas, todo lo que es de cemento. ¿Por qué ese sí lo podemos vender y por qué los otros no? ¿Por qué ese, o sea, a lo mejor se va a escuchar como un abogado del diablo, porque siempre lo he dicho, ¿no? De que no podemos proteger todo, ¿no? No se puede proteger todo. Nosotros no podemos proteger todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos personal capacitado. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno no sabe lo que es un fósil, lo que representa para la investigación. Porque las mismas instituciones como el INAH tampoco tienen empleados con los cuales proteger, no tienen paleontólogos trabajando, son como 2 o 3 en todo el país, en todo el país, que trabajan y que se supone que resguardan el patrimonio paleontológico en México, ¿no? Entonces, hay un vacío gigantesco en por qué, cómo, la importancia de los fósiles, ¿no? Y pues yo me he sumergido en esa parte del patrimonio natural, tanto que he llegado hasta la UNESCO. O sea, todo lo que tiene que ver relacionado con el patrimonio natural y cultural que la UNESCO ha dado desde la Agenda 20, desde sí, los objetivos y la Agenda 2030, desde las convenciones del 98 de Johannesburgo, del Río, de París, de Francia en el 98, o sea, me he sumergido en esta parte de la diplomacia, digámoslo así, pero todo tiene que ver con esta pequeña rama que sale de ahí, de los fósiles, ¿no? Y esa rama sale de qué es el patrimonio natural, ¿no? Que es todo lo que nos rodea. Pero ahí empiezan entonces los conflictos, la política, de qué es lo que sí podemos cuidar, qué es lo que no podemos cuidar, qué es lo que está en nuestras manos cuidar, ¿no? Esta parte por ejemplo, me voy a escuchar mal, pero en el AFA, en el IAFA, que es el actual, ¿cómo se llama? Aeropuerto internacional, ¿no? Que se acaba de inaugurar, encontraron un montón de mamuts, ¿no? Fue reconocido, ¿no? Hicieron un museo, el Museo del Mamut, y hay dientes de sable. Entonces, bueno, los huesos de mamut no pesan 1 kilo, no pesan 2 kilos, ¿no? A veces son toneladas y toneladas de peso. ¿Dónde está la infraestructura? Sí, hicieron un museo. Y esos 600 huesos de mamuts, ¿qué van a hacer con él? Si es la misma especie, si ya no se puede, o sea, sinceramente ya no se puede obtener a lo mejor más información de esa especie. Entonces, ¿para qué vamos a gastar o malgastar dinero en huesos que ya no podemos obtener más información que esa especie? ¿No? O sea, que ya no vamos a obtener más. A lo mejor si salen nuevas técnicas, porque la paleontología ha estado muy relacionada con las nuevas tecnologías que salen para fechar y para isótopos y ahorita la tecnología 3D y la radiación y todo eso, pues obviamente se van haciendo, ¿no? Pero es a lo mismo, ¿no? ¿Para qué vamos a cuidar 600 huesos cuando hay otras prioridades, ¿no? Cuando hay a lo mejor dinosaurios que se están saqueando en Monterrey y en Tamaulipas, en Coahuila, que todo está lleno de dinosaurios y no tienen ningún lugar donde exponerse, ¿no? Y vienen los americanos, y vienen los alemanes, y vienen a venir a saquear. Y eso es lo que está pasando, se está saqueando. Pero si invierten en un museo con 600 mamuts que ya no le vas a sacar más información, pero acá te están saqueando porque hay un montón de dinosaurios que existen, que son muchas nuevas especies que están relacionadas con toda la fauna de Norteamérica. Y entonces ahí existe todo este desequilibrio, ¿no? Que sí, que no, por qué sí, por qué no. Y eso es lo complicado de mi tema, ¿no? El hecho de sí quiero proteger, pero pues también tengo que ver la economía, pero también tengo que ver la importancia, pero también tengo que ver qué es lo que se le va a dejar a las futuras generaciones, ¿no? Porque para eso son las colecciones, para eso son los museos. Pero ahí entras en conflictos no nada más
de interés social, sino de la misma ciencia. O sea, nosotros, los que nos hacemos paleontología, digamos, hay egos, ¿no? Porque yo digo, no, pues es que a mí este dinosaurio sí vale mucho. Bueno, no, sí, pues sí. Pero no, es que los tiburones valen más. No, bueno, sí. No, pero es que los invertebrados, ¿no? Pues sí. Entonces, ¿a qué le haces caso, no? Y entonces, ¿qué vas a vender? No, es que no se pueden vender dientes de tiburón. Ah, bueno, pues ¿por qué no vas al malecón? Si nos vamos muy localmente, al malecón aquí en la ciudad de La Paz, y ves todos los puestos de artesanías que venden dientes de tiburón. Bueno, entonces tú me estás diciendo que yo como INA, como investigador, no puedo ir a obtener mis muestras, tengo que pedir un permiso de colecta. Pero, y me lo das en 1 año, 2 años, 6 meses, lo que sea. Pero si vas al malecón, aquí, todos venden dientes de tiburón, pero yo no puedo colectar, pero ellos sí, ¿no? Entonces es todo un conflicto que me ha llevado a eso, ¿no? O sea, sinceramente este tema lo he desarrollado ya fácil desde unos 5 o 6 años. Me he involucrado mucho, les digo, primero empecé preguntando y cada vez obtenía menos respuestas, hasta que me he involucrado más con artículos de los argentinos, de los españoles, legislaciones alternas, o sea, legislaciones que están relacionadas con este tema, pero no de aquí de México, sino de otros países, para entender más o menos cómo está esto. Y por eso también le puse así al ensayo, ¿no? O sea, patrimonio natural, o sea, es englobar todos los fósiles ahí, y nadie sabe de lo que hablan, ¿no? O sea, no saben un significado, lo que es un fósil y la importancia, ¿no? Entonces es complicado. O sea, eso es básicamente lo mío, es un poco que la gente se entere de lo que también se hace, ¿no? Porque también es la idea de este tipo de concursos, y nos los dijo el rector el día que nos dieron nuestra constancia, pues de que este tipo de trabajos tiene que ir más allá, no se tiene que quedar solamente en la universidad, ¿no? Sino tiene que cruzar, tiene que ir hacia afuera, hacia que la gente lea, observe, descubra, pregunte, y así solamente podemos hacer más divulgación, ¿no? Acerca de estos tipos de temas. Claro, muchísimas gracias. Y al inicio nos comentabas, ¿no? Que no era como que el nivel de importancia como el COVID que nos mencionaba hace un momento César, pero personalmente creo que es un tema bastante interesante y sí es mucha importancia, pero creo que la diferencia aquí es que, por ejemplo, SARS-CoV nos afecta directamente a nosotros personalmente, y la importancia que le damos como sociedad a esto de los fósiles, que sí, que no, como siempre, ¿no? Lo dejamos como a un lado porque no nos afecta como que directamente a nosotros. Entonces, pues ahí está, pues como que un lado interesante del por qué. Muchas veces no sabemos qué es lo que sucede. Y pues ahí está también lo que nos mencionas que comenta el rector, que claramente debe de ir más allá y no solamente quedarse aquí pues dentro de la universidad. Y ya nos platicaste un poco pues sobre cómo te sentiste y cuál ha sido tu mayor reto pues en esta parte de la investigación. ¿Te gustaría, bueno, a alguno de los dos les gustaría agregar algo más? Pues no, bueno, realmente lo que ahorita sí me gustaría es que pues que la gente o los niños, sobre todo yo siempre me involucro también mucho con los niños, ¿no? Porque ellos son los que entienden más, sinceramente, como que me gusta gastar más mi energía en los niños, porque ellos sí entienden, y a pesar de que mucha gente piensa que no entienden, sí entienden. Eso, ¿no? De que hagamos un poquito más de ruido, ¿no? Que hagamos este trabajo, que fluya la información, ¿no? Que se transmita toda la información de cualquier tema, no de cualquier tema, porque creo que todos los temas de los ensayos en los cuales hicimos y participamos, creo que todos los temas son súper interesantes. Y eso, ¿no? Que realmente podamos transmitir algo a la gente, ¿no? O lo mínimo, a lo mejor nada más que se pregunten
en mi caso, por ejemplo, de mi ensayo, pues mínimo que se enteren qué es un fósil, ¿no? O sea, mínimo que sepan eso. Ya con eso me conformo, sinceramente. Claro, y nada más para mencionar antes de que se me olvide, que esto que comentas de que te diriges a los niños, y es que además, pues prácticamente los niños son el futuro, o sea, la información que ellos reciben ahorita es despertar interés y son el futuro, y pues es importante comentar y dar todo este tipo de información, pues para despertar el interés y que en un futuro pues ellos sean parte del cambio, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, y no sé, César, si te gustaría agregar algo más. Sí, gracias. Quiero resaltar la importancia de este tipo de programas, el programa como en el que estamos ahora, resaltar la importancia de estos concursos, porque es cuando la universidad puede salir de sus propias fronteras, puede salir de sus muros y dar a conocer las cosas tan importantes y tan interesantes que se hacen en la universidad. En mi caso, me parece que es muy, muy importante que conozcamos qué onda con esto de la zoonosis, por qué se dan y cómo están en el centro de una crisis civilizatoria que si no frenamos o si no controlamos esta propia crisis que es de nosotros, que no es de la naturaleza, que es de nosotros, pues entonces vamos a seguir teniendo este tipo de infecciones y de reinfecciones una y otra y otra y otra vez, ¿no? Por la misma razón es que estamos pues ahora prácticamente inaugurando una quinta ola, no solo en el estado, sino en el país. Y entonces, por la misma razón, porque necesitamos que la universidad siga dando a conocer las cosas que se hacen, es que la gente puede entonces entender la importancia de cuidarse mejor, porque la pandemia efectivamente no ha terminado, a pesar de lo que muchos digan, la pandemia no ha terminado, los contagios siguen en aumento y las vacunas, hay que seguir vacunándonos, dentro de poco viene ya la vacunación para los niños de 5 a 11 años, hay que vacunarlos a ellos, hay que vacunarlos nosotros y hay que seguirnos cuidando, desde luego siempre con información clara y veraz, y la universidad puede ayudar mucho en esto. Claro que sí, nunca bajar la guardia y no dejar de cuidarnos, pues para poder seguir bien con... Aunque, a ver, creo que mi micro está haciendo un poco de ruido. Lo voy a dejar así. Ok, pues muchísimas gracias, chicos, pues por toda esta información que nos brindan, por habernos acompañado pues en este tiempo para compartirnos sus temas, sus proyectos. Pues muchísimas felicidades y por supuesto muchísimo éxito también si deciden seguir pues con estas investigaciones, si la llevan pues más allá. Muchísimo éxito y que sigan teniendo un excelente día. Muchísimas gracias. Espero que nos podamos volver a ver pronto por aquí por Radio WAPS y ojalá sea ya presencial, porque pues con esta quinta ola de la que nos mencionas, por cierto, regresamos otra vez a estar trabajando en línea, pero esperemos que pronto podamos pues volver a vernos aquí en Radio WAPS y que sea presencial para tener el gusto de poder saludarlos. Pues por mi parte es todo. Hasta aquí llega la entrevista de hoy. Reitero, muchísimas gracias y a todas las personas que nos están acompañando pues en esta transmisión. Espero que esta entrevista les haya gustado, que se queden, aunque sea con un poco sobre estos temas que nos comparten. Y no se vayan, que continuamos con más aquí en el programa Espacio WAPS y vamos a una pequeña pausa y no se vayan. A continuación, Espacio WAPS. A continuación, Espacio WAPS. A continuación, Espacio WAPS. A continuación, Espacio WAPS. A continuación, Espacio WAPS.
A continuación, Espacio WAPS. A continuación, Espacio WAPS. A continuación, Espacio WAPS. A continuación, Espacio WAPS. A continuación, Espacio WAPS. Estamos de regreso en su programa Espacio WAPS. Muchísimas gracias a los que siguen en nuestra transmisión. Pues nuevamente espero que esta entrevista les haya gustado y pues los temas la verdad estaban muy interesantes. Por cuestiones de tiempo pues terminamos pronto, pero creo que son temas que se pueden desarrollar un poquito más. Muchísimo éxito a los chicos que nos estuvieron acompañando y a continuación les compartiré un poco sobre las notas de eventos que han pasado en la universidad. Y también convocatorias, como ya saben, que estén activas. Y iniciamos con la primera. Por tercera ocasión consecutiva, la Universidad Autónoma de Baja California Sur se sumó a las actividades del encuentro Arte y Cultura Noroeste Compartido, que en su edición 2022 se desarrolló de manera virtual y tuvo como eje central los temas de diversidad e inclusión. De acuerdo con el director de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UAPS, licenciado Jorge Fuentes Maldonado, este año se realizaron 17 actividades en las disciplinas de danza, teatro, música, documentales, literatura y performance. Dijo que Noroeste Compartido se ha convertido en una excelente plataforma para las instituciones de educación superior de la región, con la que compartir fuera de su espacio físico el talento universitario de sus comunidades. Además, celebró que este año se tomara la decisión de abordar temas referentes al respeto de las libertades, la justicia, equidad, inclusión y tolerancia, que sobre todo en estos últimos años se ha convertido en un eje central, sin duda están relacionados a los derechos humanos y que se ha convertido en un eje central en el contexto académico y las universidades con miras a eliminar toda forma de discriminación en el contexto del aprendizaje. Continuamos con una segunda nota. El doctor Héctor Reyes Bonilla, profesor e investigador del Departamento Académico de Ciencias Marinas y Costeras de la UAPS, lideró un equipo multidisciplinario en el país como parte de un proyecto para determinar el efecto del cambio climático en la pesca y acuacultura. Al hablar de las principales recomendaciones que derivan de la investigación, el doctor Héctor Reyes habló primero de la urgencia de crear un plan nacional de cambio climático para la pesca. Por otra parte, adelantó que ya trabajan en una segunda fase del proyecto que consiste en capacitar a personal gubernamental para que puedan operar la metodología, procesar ellos mismos los datos y generar nueva información a partir de la investigación. Al mismo tiempo, se ha iniciado con el análisis estadístico para determinar cuáles son las poblaciones costeras con mayor riesgo ante el cambio climático, midiendo diferentes indicadores relativos al grado de vulnerabilidad. Estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Extensión Académica Los Cabos, Víctor Armando Sánchez González recibió de parte del gobierno municipal un reconocimiento como alumno destacado. El joven universitario ha participado en distintos seminarios y congresos nacionales, proyectos para la divulgación y conservación de las aves. Ha participado como coautor de guías de aves marinas de Baja California Sur, desarrollo comunitario enfocados en aviturismo y monitoreo, así como trabajo administrativo en la región de San Antonio de la Sierra y la Bahía de Cabo San Lucas. Actualmente se encuentra finalizando sus estudios de la carrera de Ciencias Ambientales y es responsable técnico de la estación de anillamiento MOSI a cargo de la UAPS Los Cabos, que forman parte de una red de colaboración internacional con estaciones en 22 países del continente americano. Y continuamos con una invitación a la Semana de Ciencia, la Geología Ambiental al Rescate de la Tierra.
será del 20 al 24 de junio, 5 p.m. hora La Paz y 6 p.m. hora de Ciudad de México. Se otorgará constancia de asistencia en la página de Geología del departamento. Pueden encontrar el enlace de registro. El lunes 20 con la doctora Mara Cortés, nuestro impacto en los océanos como temas. Martes 21, hay agua debajo de nuestros pies, con la doctora María Z. Flores. Miércoles 22, ¿qué onda con los volcanes? Con el maestro en ciencias Jesús Camarena. El jueves 23, peligros geológicos causados por derrumbes y caída de rocas, con el doctor Ernesto Ramos. Y el viernes 24, rescatamos a la Tierra, conociendo los procesos que la contaminan, con doctor José Pérez. Y pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión de su programa Espacio WAPS. No se olviden de sintonizarnos el próximo viernes por el 1180 de AM y en vivo por Comunicación Radio WAPS en Facebook. Les recuerdo nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba Radio WAPS oficial, en TikTok como arroba Radio WAPS, y también nos pueden seguir en Twitter, que tenemos como arroba Radio WAPS. Mencionarles que nos encuentran en mixlr.com /Radio WAPS y también por Radio Garden como Comunicación Radio WAPS, que estas dos son radios digitales donde nos pueden también escuchar. Recuerden que si se perdieron de esta transmisión, pueden encontrarla guardada en nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como TV WAPS, y también en Facebook, porque ahí se van guardando todas las transmisiones. Entonces, si quieren revivir algún tema que les interesó o entrevista, pues ahí lo pueden encontrar. Muchísimas gracias a nuestra compañera Carolina, que nos estuvo ayudando en controles. Que sigan teniendo un excelente día. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias por sintonizarnos. Esta es una producción del Centro de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Gracias por sintonizar.